Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Esta es la parte 2 de la clase uno de psicoanálisis, retomando puntualmente dos conceptos. El concepto que no está desarrollado, el de series complementarias, tan importante para el psicoanálisis, y el de mecanismo de defensa. Comienzo por series complementarias. Freud va a hablar de que hay factores que se complementan entre sí. Hay tres factores los cuales, complementados y en dinámica constante, hacen a la subjetividad, a la personalidad de un sujeto. Y se puede explicar las neurosis y también la psicosis a partir del concepto de series complementarias, como una variable más diagnóstica. ¿Qué son las series complementarias entonces? Va a hablar de tres factores, Freud. El factor constitucional, que sería lo genético, el factor eh, hereditario, es lo que se transmite, diría Freud, filogenéticamente. Cuando digo esto sí está desarrollado en el manual. Lo constitucional también tiene que ver con eh, secretos familiares, lo que se transmite de generación a generación. O sea, el psicoanálisis parte de la tesis muy fuerte que lo que no se dice, lo que no se pone en palabras, lo que es secreto familiar pasa a otra generación. A tal punto que el psicoanálisis, por ejemplo, plantea en el término de en tanto psicosis, que la psicosis, hoy vamos a hablar de psicosis, por lo menos para el psicoanálisis, de la paranoia, de la esquizofrenia y del trastorno bipolar, que antes se llamaba maníaco depresivo, y de los trastornos psicóticos narcisísticos. eh, Va a decir Freud que se necesitan tres generaciones por lo menos, por ejemplo, de personas o de una persona por lo menos que tenga una estructura psíquica psicótica, tres generaciones, para que haya en la cuarta generación alguna persona con una estructura psicótica. Entonces, esto tiene que ver entonces con el factor constitucional. Después Freud habla del factor disposicional. El factor disposicional son los primeros 5 o 6 años primeros de vida del ser humano, que Freud le da tanta importancia, el psicoanálisis le da tanta importancia en la construcción o en la constitución de la subjetividad, en la estructuración psíquica del sujeto. Y esto tiene que ver con, por supuesto, con la crianza, con la educación, con los contextos que atraviesan, con los discursos que atraviesan a ese sujeto. Por supuesto que acá entra la cuestión edípica, el complejo de Edipo ligado al complejo de castración, digamos, ¿no? Complejo edípico, complejo nodal, digamos, en la estructura psíquica, principalmente la neurosis, digamos, ¿no? Después cuando veamos psicosis vamos a explicar un poco más en detalle esto. Pero sí lo que puedo decir es que cuando hablamos de complejo de Edipo hablamos de una función paterna que la puede ejercer cualquier persona, digamos. De hecho hay, sé, mujeres, vamos a decir, que, que, que crían a sus hijos, hijas e hijes solas, y entonces alguien puede ejercer la función paterna. Y también hablamos de función materna cuando hablamos de complejo de Edipo y complejo de castración. Pero bueno, sin detenerme en esto, el tercer factor es el factor desencadenante. Vamos a decirlo, es como la gota que rebalsa el vaso. Entonces, nada es traumático en sí mismo para el psicoanálisis. Por ejemplo, uno puede pensar en Cromañón. Yo tengo una paciente, tenía en realidad una paciente que era melliza de otra y que había estado en Cromañón con su melliza, con su hermana. Y, y ella viene a consultar eh, porque había entrado en una depresión y una
sería, digamos, lo que se llama culpa del sobreviviente, porque la hermana se había suicidado, porque, bueno, había sido muy traumático para su hermana lo que había pasado en Cromañón. Y esta chica, bueno, viene a consultar justamente para trabajar el tema de la culpa y todo lo que no se permitía a partir de esto que había pasado con su hermana. Entonces, acá podemos decir por qué algunas personas, digamos, en este caso ella se mata, se suicida, y la otra no, por qué la otra sobrevive. Entonces podemos decir que acá ahí está el mismo factor constitucional y como ninguna hermana, digamos, como en este caso, ninguna de las dos hermanas, digamos, fue criada de la misma manera, porque hay determinados significantes, determinados mandatos, determinadas expectativas en una hija que en otra, evidentemente, el factor, digamos, disposicional es diferente y entonces el desencadenante, que es Cromañón, afecta de diferente manera a estas personas, digamos, ¿no? Aunque tenga el mismo factor constitucional. Estos son entonces, las series complementarias. Siempre, entonces, van a aparecer estos tres factores en la constitución o en la estructuración psíquica de las personas. Y por otro lado, hablamos de mecanismos de defensa. Si yo les preguntara a ustedes, les diría a ustedes ahora, bueno, piensen cómo hacen para defenderse de la angustia. ¿Qué mecanismos utilizan para defenderse de la angustia? Algunas personas pueden estar pensando, duermo, otras, no puedo evitar la angustia. Otras personas pueden decir, y no sé, se me va la angustia cuando me pongo a dibujar o a cantar o a llorar. Bueno, acá cuando hablamos de mecanismo de defensa, que es desde el psicoanálisis, pero más que de Sigmund Freud, la que plantea mecanismo de defensa, quien desarrolla mejor el concepto de mecanismo de defensa es Anna Freud, que es la hija. Y Anna Freud va a hablar de mecanismos de defensa del yo, pero de la parte inconsciente. O sea, todos los mecanismos de defensa que vamos a hablar, que voy a desarrollar y que además voy a poner un link para que ustedes puedan adentrarse mucho más en el tema de mecanismos de defensa, son inconscientes los mecanismos de defensa. O sea, el tema es cómo el aparato psíquico, cómo el psiquismo evita angustiarse desde un mecanismo inconsciente. ¿Qué diferencia hay entre angustia y tristeza? No hablamos de tristeza, hablamos de mecanismo de defensa del yo inconsciente con la angustia. La angustia viene del latino, que es angostura, digamos. ¿Vieron cuando alguien está angustiado o angustiada? Siente como un nudo, digamos. En ese momento no puede poner palabras, porque la angustia justamente imposibilita, limita la función simbólica de poner palabras. Y después, claro, cuando se alivia uno la angustia, dice, yo estaba angustiado por tal y tal cosa, digamos, ¿no? En el mejor de los casos. En cambio, la tristeza sí, la tristeza yo puedo poner palabras. Mientras estoy triste puedo poner palabras. ¿Por qué? Porque la tristeza siempre remite a una pérdida afectiva, siempre. Eh, sea una mudanza, sea la pérdida de un ser querido, sea de una mascota. Bueno, en cambio la angustia no. Acá vamos a trabajar alrededor del concepto de angustia. Mecanismo de defensa que seguramente conocen, nombré hace un rato. Uno es el de la represión. La represión evita que los contenidos, digamos, que están en el inconsciente pasen al consciente. Por eso, por ejemplo, dice Freud que en la interpretación de los sueños que uno se olvida. En general los sueños, siempre uno tiene la sensación de que soñó más de lo que soñó o dice no soñé, pero en realidad soñó. Al punto de que cuando uno como analista interpreta los sueños, el psicoanálisis dice, bueno, uno nunca, si uno cree que soñó tal cosa, no, ese no es el verdadero sentido del sueño. Se deformó el sueño, se disfrazó. Esto es un mecanismo, digamos, que bueno, que en algún otro momento veremos, digamos. Pero tampoco no es esto central en la materia, en la cátedra y en el programa. Otro mecanismo de defensa es, por ejemplo, la racionalización. ¿Qué es la racionalización?
argumentar, racionalizar una causa para justificar, para minimizar el dolor de una angustia o la sensación de angustia. Por ejemplo, se muere una persona querida por nosotros y podemos decir, bueno, mejor porque sufría mucho en vida, o bueno, mejor ahora con Dios está mejor, o bueno, alguna justificación, digamos, ¿no? Uno de afuera ve a esa persona y dice, oh, está sufriendo un montón, bueno, está como negando, bueno, en realidad está racionalizando. ¿Qué diferencia hay con otro mecanismo de defensa que es la negación? La negación no hay argumentación, no hay justificación. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, pues en realidad uno ve que no está bien. Oh, bien. O no, más o menos. Pero en realidad sin argumentar está de alguna manera negando su propia sensación de angustia, siempre inconscientemente. Otro mecanismo de defensa, no voy a nombrar a todos los mecanismos de defensa, ustedes van a ver los más importantes en el link que les voy a mandar. Otro mecanismo de defensa, por ejemplo, es el de la proyección. ¿Qué es la proyección? La proyección es depositar, adjudicar a otra persona aspectos negados en uno y proyectarlos en la otra persona. A ver, les pongo un ejemplo. Les pongo dos ejemplos. Uno, traten de pensar en alguna persona que ustedes le tengan mucha bronca. No sé si al punto de odio, pero le tienen mucha bronca. Bueno, hagan el ejercicio. Hay algo de esa persona, por ejemplo, esa persona es, no sé, invento, avara, tacaña. Me da bronca que sea tan tacaña. Bueno, posiblemente esa característica, ese rasgo de tacañería, lo tengo yo, pero como yo no lo puedo asumir en mí, lo veo mejor en la otra persona, o sea, a la manera de espejo. Y otro ejemplo puntual. Yo tenía un paciente estaba en un hogar escuela de 27 años con síndrome de Down, con un retraso madurativo, retraso mental moderado, un pibe muy querido, muy cariñoso, muy afectuoso por casi toda la institución, hacía como 10 o 11 años que estaba en la institución, y entonces él me cuenta en la sesión y me dice, ¿sabes, Néstor, que mi papá me va a llevar a otro lugar? Ah, sí, 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 sí. Y bueno, sigue hablando, le digo, ¿y cómo estás con eso? Bien. Le digo, ¿bien? Sí. Me dice, sí, lo único que estuve pensando es que Fernando me va a extrañar mucho, pobre, pobre, me da una lástima. Fernando era un pibe compañero de ahí, que estaba también internado, digamos, con el cual era muy pegote. Eran los dos muy pegotes, pero este paciente mío era más pegote a él. Entonces le digo, pobre Fernando. Me dice, sí. Y a la sesión siempre me traía esto. Yo lo atendía 2 veces por semana. Siempre me traía esto. Cuando me veía por los pasillos me decía esto. Pobre Fernando, vos podés hablar con él. Que yo, bueno. Hasta que como para mí era un mecanismo de proyección, yo le dije, ¿no será que vos vas a extrañar a Fernando? Me da la sensación que vos vas a extrañar a Fernando. Le dije eso, irrumpió en llanto, irrumpió en la angustia. Y llorando me dice, es cierto, me parece que yo lo voy a extrañar más y no sé qué voy a hacer sin él. Bueno, este es un pequeño ejemplo de una intervención que justamente da cuenta de cómo, en este caso, por cuestiones que yo estaba trabajando con él, de alguna manera, a ver, dejé en evidencia cómo su psiquismo había generado esta proyección, que de alguna manera, por supuesto, es una negación. Otros mecanismos de defensa es la somatización o la sublimación. Eh, Traten de pensar ustedes, y esto es el último mecanismo que les hablo, la sublimación. ¿Qué quiere decir sublimación? Bueno, sublimación, ustedes lo habrán hace muchos años en el secundario, eh, sería, digamos, eh, pasar de un estado a otro. Ahora, la sublimación en psicología o en psicoanálisis, ¿qué es? Pasar de un estado socialmente no aceptado, prohibido, a un estado socialmente aceptado.
estado emocional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo voy con un cuchillo por la calle y se lo clavo a alguien, en realidad voy a tener una sanción penal. Ahora, si yo soy cirujano, esto lo tengo permitido, por ejemplo, en una sala de operaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que yo estoy canalizando mi parte agresiva, lo que decíamos en un momento, eros y tánatos, digamos, la pulsión de vida, la pulsión de muerte, que todos tenemos algo de agresividad, algo de agresión, y lo estoy canalizando por medio de una actividad socialmente aceptada. Por ejemplo, piensen en un odontólogo o odontóloga, pero también podemos pensar en relación al campo de la salud mental, principalmente ustedes futuros y futuras profesionales de la salud, terapistas ocupacionales, qué, qué tipo de sublimación, qué tipo de canalización se hace cuando se atiende, por ejemplo, a una persona. Pero bueno, se los dejo abierto. Esto quería decir, faltaban estos dos conceptos importantes. Cualquier cosa me preguntan. Bueno, muchas gracias por la escucha, muchas gracias por compartir la clase de esta manera tan singular y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.